realmente que ha estado tocando mi vida, porque aparentemente como creyente pues uno no piensa que no tengo eso de menosprecio, ¿no? Pero vamos a ver que a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia nos va mostrando que de pronto estamos inmiscuidos en ese tema. Y parece que no, incluso no es muy tratado, es un tema que no se toca mucho dentro de las iglesias aparentemente, ¿sí? Dice Proverbios 14:21, dice, peca el que menosprecia al prójimo. Por eso el tema, el pecado del menosprecio. Peca el que menosprecia al hermano, al Hijo de Dios realmente. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Sí. El diccionario le traduce como menospreciar, o sea, tener a alguien o algo en menos, ¿sí? Tener a alguien en menos, hacerle de menos, despreciar o considerar como nada o restarle valor a esa persona, al prójimo en este caso, ¿no es cierto? Esta actitud, del menosprecio, pues a otros, de menospreciar a otros, es muy clara en la Biblia, ¿no? También se puede definir o son sinónimos como desestimar, tener en menos, subestimar, volver el rostro, mirar por encima del hombro, ¿sí? Dar la espalda, despreciar, hacerle el feo, desairar, desfavorecer a alguien. También tiene la idea de ignorar al prójimo, no tendiéndole la mano, ¿sí? También la idea de burlarse, de mirar así de lado, de deshonrar, de ridiculizar, de ultrajar, maltratar, ofender, insultar, humillar. Bueno, todo esto a la final termina lastimando el corazón, ¿no? Ante todas estas definiciones, menospreciar es un pecado muy común en los seres humanos. Sí, estaba la noche del fútbol, de la noche colorada, ¿no? Hincha de Cuenquita, pero había uno, no, hincha de Barcelona, ¿no? Menospreciando, sí, de esa forma, se menosprecia dentro muy allegados a mí me dijeron, no, el carrito que te compraste, no, híjole, no, todo este tipo de cosas, o porque soy alto, el otro pequeño, porque es suco blanquito, el otro moreno, porque vivo en Paute, ¿no? Menospreciado por los que viven en la ciudad, así, ese tipo de cosas que inconscientemente se llega a tener, ¿no? O porque es profesional, dentro de mi familia hay varios profesionales, médicos. No, pues sí, el ministro es el chofer. Bueno, de todas maneras, esa forma, como vimos ya las definiciones, no, todo eso cae en esto del menosprecio. Sí, y realmente, pues, la Biblia o la palabra de Dios trata de este punto varias veces. Y Jesús trató mucho de esto. Y una en la cual podemos ver el menosprecio, podemos abrir lo que hemos leído, ¿no? En el Evangelio de esta mañana, en Lucas, el capítulo 18, ¿sí? Los versículos del 9 al 14, ¿sí? Dice la palabra, no, en el capítulo 18, el versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿sí? Como justos, menospreciaban a los otros. Jesús dijo también esta parábola, Jesús habló de esta, por menosprecio, ¿no? En la versión esta del lenguaje sencillo, dice este versículo, dice, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. ¿Sí? A estas Jesús les puso este ejemplo, dice, ¿no es cierto? O esta parábola, ¿no? Y el versículo 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. Los dos pecadores, ¿no es cierto? Fariseo y publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Bueno, la oración es lo mejor que nosotros podemos tener. De hecho, en la vida espiritual de cada creyente siempre está dispuesta a la oración,
O sea, pero depende del corazón, ¿sí? en que está, cómo está dedicando, ¿no es cierto? Dice o sea, los dos, tanto el fariseo como el publicano, ambos eran pecadores, por supuesto. Los publicanos, sí, yo creo que todos sabemos, ¿no? Pero eran judíos que cobraban impuestos a favor de Roma. El problema con ellos era de que abusaban de la autoridad, ¿no es cierto?, que les adjudicaba a los romanos para recaudar los impuestos. Y extorsionaban y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros podemos ver un ejemplo en Saqueo, ¿no? Cuando algún rato ojeemos un poquito más adelante en Lucas, esto de Saqueo con Jesús, el encuentro. En cambio, los fariseos eran la élite, ¿no? La crema innata en ese entonces, que se autonombraban, o sea, en el mismo grupo se autonombraban líderes religiosos y enseñaban, instruían las leyes, ¿no? Comento yo siempre en la casa que los fariseos eran lo máximo en cuanto al Pentateuco, entonces eran conocedores de todo. Pero la particularidad de ellos era de que lo que enseñaban no vivían, pues. O sea, así de fácil. Enseñaban, instruían la ley del perdón, pero ellos no sabían perdonar. Enseñaban, instruían la ley de no robar, pero ellos hacían ese tipo de cosas. Y así, un montón de cosas. Sí. Entonces, y Jesús, bueno, ellos se hicieron los enemigos número uno de Jesús, porque o sea, Jesús les ponía las cosas claras. Y todo el tiempo lo que ellos hacían era menospreciar a los demás, ¿no? Incluso menospreciaban la enseñanza de Jesús, algo que, imagínense, lo que nosotros podríamos llegar a hacer, nosotros así como hoy en día, ¿no es cierto? Ellos, los fariseos ponían siempre el énfasis, los rituales, la ceremonia, o sea, todo lo externo, ¿sí? Todo lo externo y no lo interno, lo del corazón, ¿no es cierto? Sí. Asimismo, hay muchos pasajes en donde Jesús les recriminaba a estas personas, ¿sí? Bien, en el versículo 11 del 18 de Lucas, ¿no? El versículo 11. El fariseo puesto en pie, ¿sí?, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, imagínense la posición ya de este señor, ¿no? O sea, ya sus arrogancias, su orgullo. La oración era para él mismo. Dice la versión esta, la nueva traducción viviente, dice, se apartaba él de los demás y se oraba con él mismo. ¿Sí? Y seguro que incluso nombraba a Dios, o sea, pero como dije hace un momento atrás, o sea, su corazón no estaba para Dios, ¿no? O sea, y continúa diciendo, ya así, pues no, ya mirando de lado, como la definición o el sinónimo de menospreciar, no, yo no soy como estos, ¿no? Sí. Así dice, ¿no? Yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿sí? Como ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano, ¿no?, que estaba ahí, igual, pecador también en el templo, orando, ¿no es cierto? Sí. El versículo 12 llama mucho la atención, ¿no? Y es muy, muy bonita esta parte. ¿Sí? Ayuno 2 veces a la semana. Híjole. 2, 4, 6, 8 al mes. Bueno, más de 80 y pico al año, ¿no? Cuando el ayunar, sí, lo que bíblicamente se ve que podía haber de 3 días, bueno, hasta Jesús, hasta 40 días, ¿no? Pero 80 al año, esto ya se estaba pasando, ¿no? O sea, pero era más bien por mirar con menosprecio a la otra persona. Y nosotros sabemos que esto del ayuno, más bien, o sea, bueno, consiste en abstenerse de alimentos, ¿no es cierto? Pero, o sea, es una disciplina que podemos ejercer nosotros como creyentes también, ¿no? Para fortalecer nuestro espíritu, para apartarnos de nuestras rutinas diarias, o sea, y para dedicar un tiempo de búsqueda o de comunión con Dios.
¿no es cierto? Así es que el ayuno también es un tipo de abstinencia, pues, en donde nos puede recordar que nosotros dependemos de Dios también, ¿no es cierto? Sí. Continúa diciendo este fariseo, doy diezmos de todo lo que gano, dice el versículo 12, doy diezmos de todo lo que gano. Si yo había pensado, pastor, ¿le gustaría tener una persona que diezme de todo lo que gano para... o sea, imagínense, o sea, el tipo, o sea, mostraba ese tipo de cosas. O sea, el diezmar, el ofrendar, lógico, como nos decía la palabra de Dios, ¿no? Sí, hacerlo de corazón, para hacer la obra del Señor necesita del apoyo económico, pero depende cómo lo está haciendo, ¿no? Para quién lo está haciendo realmente. Sí, seguro Dios va a ver siempre en nuestro corazón. ¿Sí? Este fariseo solo quería aparentar, ¿sí? Lo que quería es menospreciar, despreciar, humillar al otro, ¿no? Dar, orar, ayunar, o sea, nunca va a estar mal, ¿no? Es bueno, pero con un corazón correcto. Versículo 13. Más el publicano, sí, pecador también, ¿no es cierto? Pobrecito allá, sí. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, dice la palabra, sino que se golpeaba, ¿sí? el pecho, ¿sí? Una señal de dolor, de arrepentimiento. Y decía, Dios, sé favorable, ¿no? O sea, sé propicio a mí. Dice Jesús ya en el versículo 14, le dice, os digo que el publicano, ¿sí? Aquel que estaba allá todos humillados, ¿no es cierto? Realmente reconociendo la miseria o lo miserable que uno es delante de Dios, dice, él descendió a su casa justificado antes que el otro. Seguro, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este publicano, pecador, ¿sí? Llegó en una condición así terrible, arrepentida, y se fue a la casa en paz, un corazón en paz. Pero el fariseo regresó a su casa acumulando más pecado sobre el pecado, ¿no? Termina diciendo pues el versículo pero cualquiera que se enaltece será humillado. Sí, recordemos, cualquiera está diciendo, hablando también, nosotros no, cualquiera que se enaltece por la actitud de soberbia, por la actitud, por esa de autosuficiencia, de no reconocer pecadores, de creerse mejor que los, de menospreciar, ¿sí? Será humillado, ¿sí? Delante de Dios. Recordemos que humillado también es menospreciado de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el que se humilla, ¿sí? Delante de Dios, es Dios el que lo exaltará, ¿sí? Aparentemente yo no sabría qué puedo decir con toda mi autoridad, decir no, pero aparentemente todos llevamos un fariseo dentro de nosotros. Sí, en esta parte, ¿no? que Dios realmente me ha estado tocando todo este tiempo. Sí. Ya vamos a seguir viendo más adelante en qué momento de mi vida puede ser que me ha estado tocando y que Dios me está hablando porque es a mí primerito el que me ha estado diciendo esto, ¿no es cierto? Hay otro ejemplo donde Jesús estaba enseñando, orando, sanando enfermos, y vamos a ver un poquito más atrás en Mateo capítulo 19. ¿Sí? También llama la atención esto, ¿no? Capítulo 19, versículos 13, 14 y 15. ¿Sí? Nosotros vemos aquí a unas madres llevando a sus niños para que Jesús les tocase, ¿no? Para que se les presentado al Señor. ¿Sí? Dice la palabra, le fueron presentados unos niños para que Jesús les pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Sí? Cuando continúa diciendo el versículo, y los discípulos les reprendieron. La palabra reprender significa llamar la atención, ¿no es cierto? No aceptar que alguien se acerque, o sea, desechar, hacerse a un lado. En definitiva, menospreciar, ¿sí? a los niños. Dice el versículo 14, pero Jesús dijo, deja,
Sí, Jesús dice, deja que los niños vengan a mí. O sea, y que nosotros los adultos no seamos tropiezos. El versículo 15 dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Sí, les concedió el deseo de cada una de las mamás, no les discrimina, no les, lo que estaban haciendo los discípulos, menospreciando a estos chicos, a las mamás, a estos niños, ¿no? En otras palabras, Jesús les dice que a los niños no se debe discriminar, ¿sí? En una ocasión Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a un niño que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Está en Mateo 8. Proverbios 11:12 nos dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. En una versión moderna dice, aquel que desprecia, ¿sí? El que menosprecia, el que desprecia a su prójimo es falto de entendimiento, pero el hombre de discernimiento callará sus defectos, ¿sí? Aquel que está siempre menospreciando es aquel que todo le parece mal de la otra persona, todo critica, no tiene sentido común. A la final termina metiéndose en problemas con Dios porque el pecado del menosprecio, o sea, el Señor rechaza. Ahora, hay otra historia, sí, que también les quisiera pasar porque está en la palabra de Dios, ¿no? Y está en 2 de Samuel, el capítulo 6. ¿Sí? Estaba involucrado aquí en esta parte David. David asume el reinado de Israel después de la muerte de Saúl. Y justo David estaba casado con la hija de Saúl, que se llamaba Mical. ¿Sí? Saúl, según la palabra de Dios, pues se distinguía por no amar a Dios realmente. ¿Por qué? Pues en su reinado él permitió que los filisteos atraparan el arca de pacto que representaba la presencia misma de Dios. Y con el hecho de no ir a rescatar, pues significaba que menospreciaba realmente, sí, la presencia de Dios. Sí, y yo no sé, puse entre paréntesis, ¿no? De pronto en las iglesias están, bueno, aquí no sucede esto, no, pero están muy interesados en la alabanza, por ejemplo, no, pero el mensaje como que ya no. O están muy interesados en lo otro, el mensaje, pero que me dé. No, la presencia de Dios es todo. Sí, el momento que nosotros llegamos aquí y nos encontramos, todos estamos en la presencia misma de Dios. Sí. Y no es pues que solamente una parte del culto, o solamente voy a la escuela bíblica, ¿no? Sí. No. Entonces, ¿qué pasó? Muere Saúl, David sube al reinado, sube al trono, y lo primero que hace David es tomar a su ejército, a sus guerreros, ir a rescatar el arca de la presencia de Dios y regresar a Jerusalén. Ya. Y se puso tan feliz él, tan contento, ¿sí? que armó un día de alabanza, de adoración impresionante. Y así dice Samuel, la que leímos, ¿no? 2 de Samuel, el capítulo 6, los versículos, ¿sí? del 14 al 17. Del 14 al 17 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Aquí hay algo interesantísimo. Sí, podemos ir siguiendo esa lectura, ¿no? Interesantísimo, ¿no? David danzaba con toda su fuerza ¿delante de quién? Delante del Señor. Sí, delante del Señor. Y estaba David elegantísimo. Sí. Pues estaban trayendo el arca, ¿no? de la presencia misma de Dios, y para él significaba muchísimo, ¿no? Versículo el 15. Y así David y toda la casa de todo el pueblo conducían el arca de Jehová, o sea, a punta de fiesta, ¿no es cierto?
con júbilo, a sonido de trompeta. O sea, era la presencia misma de Dios. Versículo 16. Ya. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, sí, aquí viene algo que si nos ponemos a meditar un poquito. Aconteció que Mical, hija de Saúl, ¿no es cierto?, esposa del rey, miró desde una ventana. Bueno, no sé si usted se puede meditar y preguntar, bueno, ¿qué hacía la esposa del rey parada en la ventana y mirando a la gente? ¿No es cierto? Sí, ¿se acuerdan la definición o el sinónimo de menosprecio? Sí, yo no me voy a juntar con esa gente, no, una, podría decir eso, ¿no? O dos, pues no, pues o sea, yo soy la esposa del rey, yo no quiero estar haciendo ridículo. Más adelante dice así, ¿no? Bueno, y un poco de cosas más que me puede venir a la mente, de lo que estaba, ¿qué hacía ella en la ventana? Y solo mirando, ¿no es cierto? En el versículo 16. ¿Sí? Entonces, cuando vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, ¿sí? Porque la palabra 16, vio la palabra de Dios en el versículo 16, dice: Saúl, Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba, otra vez la palabra, delante de Jehová, ante Jehová. Sí. Hace un momento, cuando escuchábamos las alabanzas, esto es delante del Señor, es para el Señor, es para la presencia misma de Dios. Nunca jamás vamos a poder tener la idea de que esa canción como que no me gusta, esta canción como que me inspira más, la otra. No, si nunca será para mí. Es como dice aquí, él danzaba, ¿no es cierto? Danzaba, saltaba, ¿no? Y todo, el coro y todo lo que se hace es para el Señor, porque él dice delante de la saltaba y danzaba delante del Señor. Es para el Señor, es la presencia misma del Señor, ¿no es cierto? Ya. Y termina el verso diciendo lo que Mical estaba haciendo, ¿sí? Y lo menospreció en su corazón. Menospreció al rey, o sea, le hizo como nada, le ridiculizó, le dio poca importancia, le ignoró, le maltrató. O sea, ahí va lo que les comentaba hace un momento, Dios hablando, ¿no? Sí, cuidado con a las esposas, cuidado con menospreciar a las esposas. Sí, si te sirven un plato de comida y si falta sal, ¿cómo? No problema. ¿Por qué le tiene que decir falta sal? No. O al revés, lo que está pasando aquí, no, pues no se puede ridiculizar al esposo. Dele el lugar que le corresponde, esposas. Sí. Muy llamativo esto. O sea, y eso es lo que me ha llamado a mí, eso es lo que Dios me ha estado mostrando. Sí. Más bien, perdone mi esposa, porque algunas de las veces me ha tocado, pero, mijita, pero yo sabes que no puedo comer con sal, pero... Sí, perdón. O sea, tratando de yo justificarme, porque yo tengo la presión, pertenece y todo, y que ridiculizando, menospreciando, y a mi prójimo, al que está a mi lado, al que está conmigo todo el tiempo, ¿no? Hay que tener cuidado en esa parte. Sí, vamos al versículo, ahora al 20, ¿no es cierto? Volvió luego David para bendecir su casa. ¿Ya? Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, sí, y parece que hasta en tono burlón, ¿no es cierto? Sí, cuán honrado ha quedado el rey delante de las criadas, o como dice la nueva traducción viviente, ¿no? Dice, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de estas sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Otra vez, ahora ya contra las empleadas. ¿Sí? Bueno, si alguien ha tenido una empleada, trátela bien. Sí, no podemos caer de pronto, bueno, no sé si preguntar antes, pero
De pronto habrá Micales aquí. Bien, un tono muy despreciativo con las personas que ayudan en la casa. Al decir una cualquiera o persona vulgar, Mical estaba también menospreciando a su esposo. Sí. Dice Gálatas 3:28, nosotros hoy no tenemos esta libertad. Ya no hay judío ni griego, ya no podemos menospreciar, ¿no es cierto? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Habla de que nosotros debemos tener una imparcialidad. Sí, debemos invitar al Señor en esta parte. Versículo 21-22, entonces David respondió a Mical. Fue delante de Jehová otra vez, ¿no? Fue en la presencia de Dios. Sí, fue delante de Dios. ¿Y quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel? Por tanto, danzaré delante de Jehová todo el tiempo, delante de la presencia del Señor es todo. ¿Sí? Y dice el 22, y aún me haré más vil, ¿no es cierto? ¿Sí? Me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. ¿Sí? Y el versículo 23, sí, no sé si algo trágico, ¿no? Sí, el menosprecio. ¿Qué dice? Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. No sabríamos decir si es consecuencia del pecado de menosprecio, ¿no? Porque no dice la palabra, pero nunca tuvo hijos. Bien, dice, y vayamos para terminar ya. Este es un caso trágico realmente, ¿sí? Y muy triste, ¿sí? Eso podemos buscar acá en Génesis capítulo 25. Algo doloroso. Realmente yo aprendí esta parte en estos días, ¿no? Sobre todo el mensaje en sí, ¿no? Dice, es la historia de allá de dos chicos, Esaú y Jacob, hijos de Isaac, que era hijo de la promesa de Dios en Abraham, ¿no? Entonces, hay una historia, o sea, que realmente conmueve, duele porque meditando y haciendo la reflexión, vamos a ver cómo es el desenlace. Está en Génesis 25, versículos del 29, o desde el 27, sí. Dice, crecieron los niños. Sí. Esaú fue un hombre fuerte, un hombre de casa, un hombre de campo. Sí, dice así mismo, pero Jacob era un varón, sí, quieto. El otro día decía yo que parece el inicio. A mí me encanta la cocina. Sí, me gusta, siempre me gusta estar con la leña ayudando. Y parece, no me gusta mucho cuando ya por fuerza tengo que hacer algunas cosas de campo. Hoy en día no, mi malo, así que no hago nada. Pero ven, entonces me gusta a mí esa parte de la cocina. Entonces era Jacob, un varón quieto que habitaba en tiendas, ¿sí? Ya. El versículo 28, amó Isaac a Esaú, creo que alguna vez hablamos, ¿sí? Porque comía de la casa, y más Rebeca amaba a Jacob, ¿sí? Como que hay ahí unas preferencias, ¿no? Sí, ya. Entonces viene el versículo 29, ¿sí? Y hizo Jacob un potaje, una sopa, ¿no? Volviendo Esaú del campo. Un día, mientras Jacob estaba cocinando, Esaú regresó del campo, agotado, hambriento. Sí, esa era su rutina. Entonces, se acerca y llegó cansado, dice. Y el versículo 30 dice, y le dijo a Jacob, oye, te ruego me des de comer de ese guiso rojo, de esa rica sopa. Sí, estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre, el otro nombre de Esaú, Edom, por la sopa, no por el guiso rojo. Sí. Versículo 31. Jacob respondió, Jacob le dijo, pues dame a cambio, o véndeme en este día tu primogenitura, o dame a cambio tu primogenitura, tus derechos de hijo mayor.
Sí, o sea, véndeme hoy día. Ahora, esto es lo que me llamó a mí la atención y era interesante en esta parte, ¿no? Aparentemente la primogenitura pues, está tan sencillo, tan simple, pero volviéndonos hacia atrás, tenía en esa época, ¿no es cierto? Tenía dos tipos el ser el primer hijo, o sea, era, primero que recibía doble herencia, ¿sí? Luego, otro de los beneficios era que tenía el gobierno de la familia, o sea, él era el que estaba sobre los hermanos, ¿no? Pero había una parte interesantísima, y esta es la que realmente, si yo en la casa de unos días decía, somos sobre Esaú, esto es lo que se estaba perdiendo. Dice o sea, bueno, y esta parte era la más preciosa, ¿no? Era un componente donde la herencia, esta herencia era que venía de las promesas hechas por Dios. O sea, era una herencia ya espiritual, ¿no es cierto? Las promesas eran hechas por Dios a Abraham, y eran unas promesas de formar un pueblo nuevo, de recibir la tierra de Canaán, de ser benditas en él todas las familias de la tierra, que significaba, o sea, ser benditas todas las familias, eso está un poco más atrás, ¿no? En el mismo Génesis, ¿no? Significaba guardar la línea mesiánica, o sea, hasta la llegada de Cristo. O sea, eso estaba vendiendo Esaú. Ahora, ¿qué más? El Señor en su soberanía ya había escogido ya a Isaac como el hijo de Abraham para darle cumplimiento a su promesa. Recuerden que Abraham también, o sea, tuvo más hijos, ¿no? Pero a los otros hijos, como ya eran los segundos, no era el primogénito, entonces les tocó otras cosas. Pero a Isaac sí. Pero ahora Isaac tenía el problema porque eran dos hijos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eran mellizos los dos, ¿no es cierto? Entonces, la porción que les tocaba, o sea, naturalmente era a Jacob, a Esaú, porque él nació primero. Ahora, ¿qué más podemos decir? Pero ya lo que Esaú estaba, Esaú sabía de esto, ¿no es cierto? Él sabía de su primogenitura, sabía de los beneficios que los llevaba, sabía esto de la parte espiritual, de que iba a estar en la presencia misma de Dios todo el tiempo, ¿sí? Pero él se le ocurre decir eso, véndeme en este día tu primogenitura, ¿sí? Ahora, Jacob, el versículo 32, en el versículo 32 dice, Esaú le dice, he aquí yo me voy a morir. Bueno, la versión esta, la nueva traducción viviente dice, yo me muero de hambre, ¿no? Entonces, y se hace el mismo, ¿y para qué me va a servir a mí la primogenitura? O sea, ahorita más interesante es la comida. ¿Para qué me sirve? Y Jacob le dijo, júrame en este día. Y él lo juró. Y vendió Jacob, y le vendió a Jacob su primogenitura. Ya Dios le había dicho a Rebeca que Jacob iba a ser el que iba a recibir esto. Sí. O sea, en la soberanía de Dios, o sea, en su soberanía pero yo no sé si no muestra la palabra que Jacob ya estaba interesado en esta parte espiritual. A lo mejor su mamá como era pegadito a la mamá, muy querido, la mamá ya le enseñó esa parte, ¿no? Porque dice en el 23, dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. O sea, Dios ya le había dicho que Jacob iba a ser. 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas, le decía a Rebeca, ¿no es cierto? Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, ya estaba, o sea, Jacob, eso digo, no sé si sabría, no sé si su mamá ya le había dicho. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 32, como vimos, ¿no es cierto? Ya, pues, si yo ya voy a morir, dice en la versión, en la otra dice, yo me muero de hambre, o sea, ¿qué me interesa la primogenitura? Sí. Es increíble que hoy, sí,
quizás estemos nosotros vendiendo nuestra primogenitura. Jesús es el primogénito de Dios, nosotros somos coherederos con Cristo. De pronto podemos estar vendiendo la primogenitura, dejando lo más valioso, lo más importante, que es lo eterno. Si por un plato por una sopa o un guiso de lenteja que nos ofrece este mundo y que a la carne le encanta, a nuestra carne le encanta. Sí, puede ser, ¿no es cierto?, que estemos en esta parte. Sí, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Fuera de la vida que él ve, ya no hay más motivos, ¿no es cierto? Ya no hay más vida, ya todo termina ahí para Esaú. Las promesas son espirituales, como vimos, la primogenitura era eso. Dios estaba formando un pueblo de Abraham e Isaac, quienes iban a recibir en la tierra, ser un pueblo escogido, ver la gracia de Dios de cerca, bendecir a las familias de la tierra a través de una descendencia que culminaría en Cristo. Claro, y ahora claramente Esaú dice, ¿para qué me sirve eso? Sí. Ahora Esaú es aquí, ¿para qué me sirve eso? No creo, nosotros estamos muy pendientes. Que Dios nos tenga misericordia y sigamos viendo. Claro, la escritura misma en el Nuevo Testamento, como leímos, nos dice en Hebreos 12, versículos 16 y 17, no sea que haya algún fornicario, algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y ya no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí? El versículo 33, cuando le dice Jacob, júramelo en este día, y él juró y le vendió su primogenitura. El versículo 34, Jacob dio a Esaú el pan y el guisado de lentejas, comió, bebió, se levantó y se fue. Y termina diciendo el versículo 34, así menospreció Esaú lo más hermoso, lo más valioso, su primogenitura. Sí, que a más de la doble porción, que a más del gobierno de la familia era esto, la vida eterna, la comunión con Dios, la gracia de Dios, la vida espiritual. Sí, tengamos cuidado, queridos hermanos. Sí, Dios me dijo de esa manera, ten cuidado, no de menospreciar esto de lo eterno, sí, por un plato, por un guisado de lentejas que nos ofrece mundos vanidades. Queridos hermanos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Mañana pongámonos de pies para recibir la bendición que viene del libro de Hebreos, el capítulo 13, los versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él en Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia Evangélica. Que Dios les bendiga y un abrazo a todos. También nos pueden visitar en las siguientes direcciones: